Bueno, ya que os había mencionado esta obra de Roger Badin, Vampiros entre nosotros, esta antología vampírica, pues voy a hablaros de cuáles son los autores que forman parte de ella. Primero está Agustín Calmet, que habla de los vampiros de Hungría y de las regiones vecinas. Es un artículo, es un autor creo que del siglo XVIII. Próspero Lambertini, Los vampiros a la luz de la ciencia. Por esto, un informado escritor en el fascículo 18 del mismo boletín escribe: por lo que atañe a la buena fe de los testigos, no puede existir duda ninguna de ninguna clase y menos puede refutarse que se hayan encontrado cadáveres en tal estado, pero no se puede decir lo mismo de la creencia de que tales cadáveres salgan de sus tumbas durante la noche y ataquen a los vivos para chupar su sangre. Nos falta la certidumbre, porque toda noticia procede únicamente del que fue perseguido y afligido por semejantes manes. Y de sus observaciones no resulta con evidencia palpable que hayan visto verdaderos cadáveres, o si más bien no se les ha aparecido espectros y fantasmas. Que estos hayan visto una persona determinada está claro, ya que supieron dar su nombre y describir su apariencia. Y fue después encontrada en el sepulcro, tal como confirman los hechos probados, pero dudamos de que a sus ojos se les haya ofrecido una persona completa, es decir, una unión sustancial de alma y cuerpo. Los no muertos, dice Bram Stoker, que verdaderamente no están vivos tampoco. Su alma está en un estado de estancamiento y su cuerpo ha sido arrebatado. Su identidad ha sido arrebatada por este virus vampírico, y eso es lo que les hace estar retenidos. Por eso los libera el doctor Van Helsing cuando con una estaca pues ata sus cuerpos a la tierra. Una vez que morimos, nuestro cuerpo pertenece a la madre tierra y ella lo vuelve a asimilar. Eso es lo que debe ser natural, nunca mejor dicho, lo propio de la naturaleza. Otros concuerdan, dice Próspero Lambertini, con este autor en la página 191 del fascículo tal y en tal otra página, atribuyendo la resurrección de los vampiros y sus andanzas a producto de la imaginación y del terror. El terror nos hace ver aquellos que tememos. Aquí el aspecto psicológico es muy importante, y aquellos en lo cual creemos profundamente, fijaos, en la vida integrada en la naturaleza, que era la que estaba normalizada cuando el común de las personas vivía en entornos rurales, próximos a las actividades propias del campo. Ahí es una realidad completamente distinta al mundo pequeño, reducido, ajeno a esa naturaleza en el que se desenvuelve el hombre metropolitano. Entonces ellos ven que hay infinidad de milagros y necesitan darle una explicación, y eso va creando supersticiones y supercherías que arraigan en ellos creencias que jamás van a abandonar, y eso les hace ver eh, fantasmas, vampiros, demonios, y tienen la convicción de que verdaderamente están ahí, porque al final vemos en nuestros sentidos corroboran nuestras convicciones internas. Y eso pasa también en el ámbito de las supersticiones. Gerard van Swieten, protomédico de Su Majestad la Emperatriz María Teresa. Informe médico sobre los vampiros. ¿Qué leyes autorizan tales sentencias?
Sobre fundamentos de tal índole se urdió toda esta historia y se cometieron sacrilegios, porque la convicción que tienen estas personas no solamente la tiene la gente sencilla, sino que también la solía tener las autoridades. Entonces acababan sacando cadáveres y acababan profanándolos, convencidos de que verdaderamente estaban combatiendo vampiros. Siendo violado el reposo de las tumbas, manchada la reputación de los difuntos y de sus familias, cuyos miembros habían de esperar idénticas suertes, y tales abusos no eran suprimidos. Se entregaron en las manos del verdugo cuerpos de niños muertos en las manos del verdugo, porque niños incluso se les quemaba en la convicción de que estaban contaminados por ese virus vampírico que les hacía levantarse de sus tumbas por las noches. Muertos en la inocencia. Hombres cuyo temor de vida no fue jamás reprochado tuvieron la desgracia de ser desenterrados solo porque una pretendida bruja había sido enterrada. Se les declara brujos y se entregan sus cuerpos no solamente al verdugo para que los reduzca a cenizas, sino que en la sentencia en la sentencia hay una participación activa de la justicia oficial de la época en esta ejecución de cadáveres, sino que en la sentencia se hace constar que se habrían castigado con bastante más severidad en el caso de estar vivos. Si descubren que están vivos, pues peor todavía. De esa manera, pues muchos inocentes eran ejecutados. Bueno, la historia de las brujas ya la conocemos. Nunca se ejecutó tantas brujas como ese tiempo glorioso que supuestamente que viene después del llamado Renacimiento. Es en el siglo XVI, XVII, XVIII cuando se ejecutan más mujeres acusadas de bruja en la historia. Y que se quemarán sus cuerpos con infamia a fin de que sirva de ejemplo a sus cómplices. Entonces no se trata de una superchería de los ignorantes, sino que tocaba también a personas instruidas que formaban parte de jueces, médicos y demás. Vampirolandia. Quien goza de la ofuscación de la crueldad por una confusión olfativa del inconsciente, cambia el olor de la sangre por el perfume del amor. Dice Marianne van Hilton. Quien goza de la ofuscación de la crueldad por una confusión olfativa del inconsciente, cambia el olor de la sangre por el perfume del amor. Cambia el olor de la sangre por el perfume del amor. Y el primer el relato de esta antología, no podía ser de otra manera, es el relato de Polidori, el vampiro. Polidori, que era médico también, doctor de Lord Byron, y de hecho este cuento se publicó por primera vez atribuyéndoselo al mismo Lord Byron. Lo paradójico es que se supone que el vampiro de esta historia, eh, Lord Ruthven, supuestamente representa al mismísimo, es una evocación del mismísimo Lord Byron, que seduce a mujeres y hombres con sus encantos. Y dicen que supuestamente que Polidori tenía envidia de su éxito literario, sobre todo, pero también de su éxito eh, en las relaciones humanas y sexuales también, presuntamente. Entonces es muy curioso que le atribuyan a Lord Byron el cuento que él forjó en esa noche en las montañas suizas, en donde también Mary Shelley concibió el esbozo de la que sería su novela Frankenstein, la gran novela de la hija de Mary Wollstonecraft y de William Godwin.
Ella ya, como veis, tenía familia, de casta le viene al galgo, porque muchas veces las malas lenguas atribuían a Shelley, Pierce Shelley, su marido, la autoría de Frankenstein, cuando ella realmente ya desde niña se creó entre grandes obras literarias escritas por su difunta madre y por su padre, el anarquista William Godwin. Vampirismo, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, el gran autor, creo que alemán, músico, que se cambió el nombre, Amadeus, se llama Amadeus en honor de Mozart, el gran compositor austriaco. Vampirismo. Bueno, este relato, como ya os comentaba en el vídeo precedente, realmente no es de un vampiro, pero bueno, ya lo leéis y veis lo que es del agrado de la mujer, del protagonista de esta historia, que es lo que le gusta ingerir. Charles Nodier, el vampiro del bien. He ido al país de los morlacos, empujado por el vivo deseo de conocer un pueblo tan raro. No existe pueblo morlaco en que no se cuente un buen número de vampiros. Y existen lugares en donde, por lo menos, hay un vampiro por familia. Igual que en cada familia de los valles alpinos, no falta el acostumbrado santo o idiota. Pero en el caso del vampiro morlaco, no existe la complicación de una enfermedad degradante que altere el principio básico de la razón. El vampiro sabe y conoce todo el horror de su situación, le disgusta y le detesta. Procura combatir su tendencia con todos los medios posibles, se recurre a los remedios propuestos por la medicina, a las oraciones religiosas, a la automutilación de un músculo, a veces a la amputación de las piernas e incluso en ciertos casos se decide por el suicidio. Exige que sus hijos después de su muerte le perforen el corazón con una cuña y que lo claven en el ataúd para hacer descansar su cadáver en el sueño de la muerte y así librarlo de un instinto criminal, liberarlo de un instinto criminal. El vampiro es por lo general un hombre de bien, con frecuencia, como por ejemplo el doctor Jekyll es un hombre de bien que va forjando de sí mismo la figura criminal de Mr. Hyde. El vampiro es un hombre de bien generalmente, con frecuencia ejemplo y guía de la tribu, que a veces ejerce oficialmente la función de juez y a veces es poeta. Los poetas están expuestos a muchos males porque su percepción se ha abierto y por lo tanto cuanto más repleta esté la azotea, más expuestos estamos a enloquecer y a convertirnos incluso, aunque sea algo simbólico, en vampiros. Si en la azotea, si en la mente no hay nada, si está vacío, pues no hay posibilidad de que se enloquezca, ¿no? Los tontos, es como el chiste que ese del loco que sale a fumar un cigarrillo a la puerta del manicomio. ¿Ya se fuma un cigarrillo, jefe? Sí, hombre. Y se le para el coche, se le para un coche que se avería en la puerta misma del manicomio y el loco se acerca y le dice, a ver, ¿me deja usted que le eche un vistazo a ver si lo arreglo? Y el loco arregla el coche y dice el chofer, el dueño del auto, ¿usted cómo es que está aquí? Está siendo tan inteligente que me ha arreglado el coche. Dice, bueno, y dice el loco, digo, yo estoy aquí por loco, no por imbécil. Pues eso es lo que os quería dar a entender. Bueno, pues si continúa diciendo, ya os voy a leer el relato entero. Charles Nodier, el vampiro del bien, a través de la profunda tristeza que emana del conocimiento de su estado, a través del recuerdo y el presentimiento de su siniestra vida nocturna, se adivina un alma tierna, generosa y hospitalaria que no pide más que amar. Precisa que el sol se oculte, que la noche imprima una especie de sello de plomo sobre los párpados del pobre vampiro para que éste comience de nuevo a socavar con las uñas la fosa de un muerto o haga agitarse a la nodriza que vela al lado de la cuna del recién nacido.
porque el vampiro no puede ser otra cosa que vampiro, y los esfuerzos de la ciencia y los ritos eclesiásticos nada pueden contra su mal. La muerte no le cura, pues en el ataúd conserva algún resto de vida, y como quiera que su conciencia se acuna en la ilusión de su crimen, en la ilusión de que su crimen es involuntario, no tiene que sorprender el hecho de que con frecuencia se encuentren varios que están frescos y sonrientes en el ataúd. Su descanso nunca estaba privado de sueños agitados. En la mayor parte de los casos, esta aberración queda limitada a la intuición mental del infeliz que la sufre. Cuando se realiza plenamente, hay que atribuirlo al concurso de otros factores, tales como las pesadillas y el sonambulismo. Entramos entonces en el campo de la ciencia médica, que hasta ahora no ha tomado en cuenta dos hechos importantes que a mí me parecen incuestionables, dice Charles Nodier. El primero es el que la percepción de un acto extraordinario que no es familiar a nuestra naturaleza se convierte fácilmente en sueño. Lo novedoso nos parece ilusorio. Nos parece eso en España, en la historia de España se ve mucho. Cualquier nuevo invento era visto como con escepticismo y por lo tanto de ahí que el país pues fuera siempre a remolque de otros estados europeos en los tiempos de la industrialización. El segundo, que la percepción que se repite con frecuencia y siempre en el mismo sueño se convierte fácilmente en una acción realmente ejecutada. La mente es una herramienta compleja, una computadora que supera a todas las computadoras forjadas por la mano humana y por lo tanto es capaz de forjar realidades que son ilusorias y nosotros creérnoslas, tomarlas como verdaderas. A veces podemos pensar, porque la mente está repleta de información, que cosas que hemos soñado han sucedido verdaderamente y lo contrario también, cosas que han pasado, pensar que solo fueron sueños. El segundo, que la percepción que se repite con frecuencia y siempre en el mismo sueño se convierte fácilmente en una acción realmente ejecutada, sobre todo cuando se manifiesta en un ser débil e impresionable. En un ser débil e impresionable. Bueno, la capacidad de que se nos impresione no solo es debilidad, no siempre es debilidad. El niño se impregna de conocimiento porque tiene esa capacidad de impresionarse. Entonces eso es una fortaleza. Deberíamos aprender de los niños, ¿no? Como el común de las personas solamente aprende un idioma y lo aprende siendo niños pequeños. ¿Por qué? Porque esa capacidad de ser receptor de la realidad con la cual se convive, eso es pues, una fortaleza también. Es debilidad cuando se convierte en dependencia, cuando se convierte en fantasía, superchería, victimismo y otro tipo de cosas que no son eh, positivas para el desarrollo de la persona. Aparece también, como no, el cuento Berenice de Edgar Allan Poe. Ese cuento en el cual pues su protagonista queda prendado de la maravillosa dentadura, la maravillosa sonrisa de la persona que ama. Nikolai Vasilievich Gogol, el que se supone uno de los maestros de Dostoyevsky, pues también escribió algún artículo algún cuento de este género, como es el Gigi. El Gigi es una grandiosa creación de la fantasía popular, el Gigi. Los pequeños rusos o cosacos, que son los habitantes de la pequeña Rusia o Rusia occidental, que en la actualidad constituye la República de Ucrania, es decir, se nos habla de Ucrania,
Los pequeños rusos dan este nombre al rey de los gnomos, el Gigi, cuyos párpados llegan hasta el suelo. La totalidad de la presente narración es una tradición popular. Yo no deseo, dice Gogol, cambiarla en lo más mínimo y la cuento con la misma sencillez con la que la oí. Y a continuación, pues se nos incluye el cuento, el extenso cuento del autor ruso que falleció como Pushkin a una edad muy temprana. Luego viene el gran Alejandro Dumas, o como se pronuncie, el autor de El Conde de Montecristo, esa grandiosa novela, y también de Los Tres Mosqueteros, La Bella Vampirizada. Ese es el cuento que se incluye de este autor. Seguidamente, pues la antología eh, incluye el relato de Alexei Konstantinovich Tolstoy. Ya lo había mencionado anteriormente. Alexei Tolstoy, no confundir con León Tolstoy, tampoco con el Alexei Tolstoy del siglo XX, de la etapa soviética. En el año 1815, el año en el que la etapa napoleónica concluye, había reunido en Viena todo lo que en aquella época existía en Europa de erudito, de socialmente brillante y de políticamente capaz. Pues así comienza la obra de Tolstoy, la familia del Burdalak, la familia del Burdalak. Un estremecedor cuento del autor ruso. Fritz James O'Brien. Bueno, este es un autor también irlandés, compatriota de Oscar Wilde y de Abraham Stoker. ¿Qué era? ¿Qué fue? Algo así es el cuento, ¿no? Se dice que este cuento es el precursor de la orla de Guy de Maupassant, que es un cuento que también se incluye en esta antología. Lo confieso, siento mucha aprensión al disponerme a narrar la extraña historia que aquí leeréis. Los sucesos que me propongo explicar detalladamente son en efecto de una naturaleza tan extraordinaria que ya sé que terminaré por granjearme una buena dosis de incredulidad y también algo de desprecio. Pues así comienza este cuento del autor irlandés que, por cierto, falleció luchando en el bando de Abraham Lincoln en la guerra de secesión norteamericana. Allí, pues, fue alcanzado por las balas y días después falleció. Y también se incluye un relato del famoso autor de Carmen, Próspero Mérimée. Yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée, como cantaba Carmen Sevilla. Que en paz descanse, sí. Bueno, pues Próspero Mérimée incluye un cuento llamado Lokis. Cuando apareció en Londres la primera traducción de las Sagradas Escrituras en lituano, yo publiqué en la Gaceta Científica y Literaria de Königsberg, la cuna de Kant, esa ciudad que ahora pertenece a Rusia, un artículo en el cual, no obstante rendir plena justicia a los esfuerzos del docto intérprete y a las piadosas intenciones de la sociedad bíblica, estimaba oportuno señalar algunos errores y además hice notar que tal versión sólo podía ser de utilidad a una pequeña parte de la población lituana. Bueno, pues así empieza este cuento extenso de Próspero Mérimée, el autor francés, autor de Carmen, que luego le pondría música en la ópera, no me acuerdo Ravel, ¿no? Creo que es Ravel.
No fue Ravel, me parece, otro autor, compositor francés. Tu vampiro amigo, de Isidore el Ducas, conde de Lautremont. Este hombre nació en Uruguay y parece que de pequeño se trasladó a Francia y es en ese idioma, el francés, en el que escribe sus poemas y relatos. Es uno de los que Baudelaire llama poetas malditos, como Verlaine, como Rimbaud o como el mismo Edgar Allan Poe, aunque en este caso se trata de un autor norteamericano. Tu amigo vampiro es un relato cruel y estremecedor. Y luego viene, como no, el irlandés Sheridan Le Fanu con Carmila o Carmilla. Este extenso relato que es precursor de la obra de Bram Stoker, Drácula. Finalmente, bueno, finalmente no, aún quedan más. Tenemos el relato de Marlon Crawford, Franz Marlon Crawford, creo que es así su nombre. ¿Por qué la sangre es vida? ¿Por qué la sangre es vida? Y como no podía faltar naturalmente el citado El Orla de Guy de Maupassant. Qué espléndido día. He estado toda la mañana recostado sobre el césped delante de la casa, bajo el enorme plátano que le cubre por completo, que la cubre por completo, la resguarda y le da sombra. Amo estos parajes y me agrada estar en ellos, porque aquí se hallan mis raíces, aquellas profundas y sutiles raíces que unen al hombre a la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos, como va creando un galo de experiencia feliz para engañarnos realmente, para que luego nos impresione la terrorífica historia que le acontece al protagonista. Por contraste, cuanto más felices estamos, pues más nos duele el acontecimiento triste, ¿no? Luctuoso, dramático, trágico, porque seguramente menos esperado sea. Estas sutiles raíces que unen al hombre a la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos, que le unen a las costumbres y a los manjares, a las expresiones y al dialecto de los campesinos, al olor de la tierra, de las aldeas y del mismo aire. Pues así escribe Guy de Maupassant, el autor francés, que dicen que acabó loco, era discípulo de Schopenhauer y no sé por qué, será casualidad, pues como otros que fueron admiradores del existencialista alemán, también acabó enloquecido. Pero bueno, ya os lo comentaba anteriormente, ¿no? Cuanto más repleta de cosas, cuanto más amueblada está la azotea, pues más predispuestos podemos estar a enloquecer, lo cual no quiere decir que haya que enloquecer por fuerza, evidentemente. Entonces aquí va contando en forma de diario cómo el protagonista pues va teniendo esas dramáticas experiencias. Muerto, que él cree que ha conseguido acabar con el espíritu, el fantasma, el vampiro que le acosa. Muerto, ¿sería posible su cuerpo, aquel cuerpo que podía ser atravesado por la luz, no sería acaso indestructible con los medios que disponemos? ¿Y si no hubiese muerto? Quizás solo el tiempo puede algo contra ese ser invisible y temible. ¿Con qué fin entonces tendría un cuerpo transparente e incognoscible? Un cuerpo de espíritu si tuviera también que temer los males, las heridas, la enfermedad y la precoz destrucción. La destrucción, todo el miedo del hombre proviene de ella, dice el protagonista. Después del hombre, el orlá.
Después del que puede morir cada día, cada hora, cada minuto por cualquier accidente, llega el que debe morir solo el día que le fue fijado, a su hora, a su minuto preciso, porque ha llegado entonces al límite de su existencia. Es un relato narrado magistralmente porque se mete en la mente de aquel que imagina, no es que imagina, sino que está convencido de que tal cosa acontece, que está acosado por por un fantasma o vampiro que le está destruyendo la vida. Luigi Capuana, un vampiro. Otro relato incluido en esta antología. Mountain Rose James, el conde Magnus. Edward Frederick Benson, la señora Amworth. La señora Amworth. Algunos de estos relatos no los he leído porque sencillamente este no es un género que de por sí a mí me atraiga. Hay personas aficionadas a este género vampírico, pero muchos de ellos no leen libros tampoco. Casi es una adhesión un poco morbosa. Parece que están del lado del vampiro, no del que los combate. Y entonces esto hay que subrayarlo. Tienen simpatía por Drácula, no por el bien que lo combate. Pero a estas personas le pasa que su hobby tiene un nivel muy superficial, verdaderamente. Ven en Drácula una pose rebelde y por lo tanto eh, le toma simpatía, pero esa es una simpatía muy superficial, que no entra en las profundidades de la psicología que yo he intentado cuanto menos entrar al hablar de esta gran novela de Abraham Stoker. Un vampiro, el vampiro de Sussex, un cuento de Sir Arthur Conan Doyle, que también escribió, por ejemplo, bueno, este es uno de los casos en el cual, como pasa con Bram Stoker, el personaje creado se hace más famoso que el propio autor. Sherlock Holmes es sin duda ninguna mucho más famoso que Conan Doyle, igual que el Dr. Jekyll es más famoso eh, que su autor, Stevenson. Bueno, el vampiro de Sussex. Sherlock Holmes leyó atentamente un mensaje que le habían enviado con el último correo. Después, con aquella sonrisa que en sus labios parecía una carcajada, me lo pasó. Bueno, como veis en este relato, también aparece como protagonista el detective Sherlock Holmes y como en otros cuentos, pues al final no hay nada de paranormal. Esos son los cuentos de Conan Doyle. Aparentemente lo hay, pero al final el ingenio del detective pues se descubre que todo tiene una explicación racional y el delincuente, el criminal, el culpable es descubierto. El vampiro pasivo, el vampiro pasivo, un cuento de Gerasim Luca, o como se diga, supongo que un autor italiano. ¿Cuántas veces he pensado, dice Luca, en ti, fanático adorador de la cabellera, que a las 6 de la tarde, delante de la estación del metro, espiabas a las colegialas de largas trenzas con las afiladas tijeras en la mano como un seso en erección? Pues así comienza este vampiro pasivo de Luca. Thomas Narcejac, vampiro de vía estrecha. Catherine Moore,
Debe ser la única autora incluida, si no me equivoco. Sueño Rojo. Norwest Smith había comprado aquel chal en el mercado de la Quemanda en Marte. En Marte. No había nada tan divertido como pasear entre los puestos y las tiendas de aquel extraordinario bazar, a donde llegan mercancías de todos los planetas del sistema solar y también de los más lejanos. Tanto se ha dicho y se ha escrito, incluso se han dicho cancioncillas, incluso se han compuesto cancioncillas sobre el mercado de Lakmanda, que me parece inútil describirlo otra vez. Pues así comienza ese cuento de Catherine Moore y seguidamente pues aparece en la antología Carnaval de Lawrence Durrell. Lawrence Durrell, Carnaval. El carnaval es una época propicia para disfrazarse de vampiro, evidentemente, y el que lo sea de verdad, pues puede disimularlo. Vampiroclastia. Sal, calor y movimiento constituyen todo el secreto de los vampiros. Sal, calor y movimiento, eso dice Pietro de Lorena. El único remedio para defenderse era, en el pasado, mezclar sangre de vampiro con harina y hacer con la masa un pan que después se comía, dice Charles Lanzolin. Bueno, pues aquí se recoge un cuento de las mil y una noches que está en relación con la temática de esta antología. Afanasev, un autor ruso, que nos cuenta El vampiro bailarín. En cierto reino de cierta nación vivía un viejo con su vieja, los cuales tenían una hija llamada Maruchia. En aquel país existía la costumbre de celebrar la fiesta de San Andrés Apóstol. Las muchachas se reunían en una isba, cocían pastelillos en el horno y se divertían durante toda la semana y a veces todavía más. En aquel momento esperaban esa fiesta y las muchachas se reunieron, prepararon y cocieron lo necesario. Y por la noche llegaron los chicos con los pífanos llevando vino y comenzaron las danzas, las diversiones y el alboroto. Todas las chicas bailaban bien, pero Marucha lo hacía mejor que todas. Así comienza El vampiro bailarín de Afanasev. Paul Feval, La desgracia de escribir historia de terror o bien La ciudad vampira. Un extenso relato de Paul Feval, dividido en dos partes, que casi cierra ya la antología, aunque aparece también un cuento del mismísimo Ray Bradbury, el autor de, ¿cómo se llama? Fahrenheit 541, creo que es así, ¿no? La distopía, la famosa distopía. El hombre del piso de arriba, el hombre del piso de arriba. Le gustaba pensar de nuevo en la habilidad y en el cuidado con que su abuelita manipulaba el interior de los bollos y sacaba de ellos verdaderas maravillas, las cintas húmedas y brillantes del istentino, una forma musculosa el corazón y el buche con su montoncillo de semillas, en la gracia y en la precisión con que la abuelita sabía abrir de arriba abajo al animal y meter la pequeña mano en su interior, etcétera, 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 pues así da inicio Ray Bradbury a el hombre de arriba. Y E.C. Tapp pone término a esta antología con su cuento El Pipiolo. El Pipiolo. Sammy jugaba a astrágalos sobre la tumba cuando llegó el vampiro. No se necesitaba gran cosa para comprenderlo. Este, como vampiro, tenía que aprender qué clase de tipo era y que no representaba un peligro,
Sammy lo había comprendido enseguida tan pronto como le había oído venir. Desde lejos, mucho antes de que el desconocido pusiese pie tambaleándose dentro del débil círculo de luz del pequeño fuego mantenido por Sammy. Incluso cuando estuvo a 2 pasos de su nariz, Sammy no se dignó dirigirle una mirada, sino que se concentró en el juego, manejando con desenvoltura de experto los 5 huesecillos. Ahora ya era campeón, pues había tenido mucho tiempo para practicar. Estaba orgulloso de la habilidad con que la lanzaba y volvía a coger, alcanzaba y paraba, tiraba y atrapaba los astrágalos. Para terminar, arrojó muy alto los huesecillos y los recogió en el dorso de la mano. Era una mano ancha en forma de paleta con gruesos dedos, uñas robustas y músculos bien desarrollados. Pues así comienza este cuento, que si no me equivoco es el que pone término a esta antología. Y con ello pues voy a poner yo también término a esta, ya en el próximo vídeo. Espero poder hablaros de los protagonistas de, de Drácula, no de las personas, sino de los lobos, de los castillos, de la niebla, de los perros, de los insectos, de la sangre, de las montañas, todos esos elementos que están de una u otra manera en relación con aquello que está en el fondo de nuestras entrañas, la sombra oculta en nosotros que reprimimos, que desechamos, que no queremos atender y a partir de ahí, esa es mi conclusión, se van forjando los monstruos del mundo. El sueño de la razón produce monstruos, decía el gran Francisco de Goya. Gracias y hasta la próxima.